Mi nombre es Cristian David Benavides, estudiante de Religión, Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vamos a dar continuación con el trabajo explicando el video del anexo 1, Física y Tecnología en Tomografía Computarizada. Los integrantes de este trabajo es Ana Jacqueline Andrade Muñoz, Luis Fernando Azaín Castro, Steven Ignacio Benítez Ramírez, Dana Catalina Narváez Huacas y mi persona, Cristian David Benavides. Voy a explicar los principios básicos de la tomografía computarizada. Tenemos la atenuación fotónica, la cual es un fenómeno fundamental que ocurre en los rayos X. Esta atenuación depende del coeficiente de atenuación lineal, que varía según la composición del tejido, que gracias a estas diferencias se generan diferentes contrastes de la imagen en la tomografía computarizada. Con ella podemos permitir diferenciar el aire, la grasa, los órganos, los músculos y los huesos. Aquí tenemos una gráfica la cual explica este fenómeno. Continuando con el video, tenemos una pregunta para contestar. ¿Por qué las diferencias entre los coeficientes de atenuación lineales entre tejidos son responsables del contraste de las imágenes por tomografía computarizada? Tenemos que en tomografía la atenuación de los rayos X depende del coeficiente de la atenuación lineal de cada tejido. Estas diferencias se producen el contraste, de cual permite distinguir diferentes estructuras en el cuerpo. En la imagen digital, el píxel es la unidad más pequeña de una imagen en dos dimensiones. En tomografía, cada píxel da una representación de la atenuación en un punto del plano axial. El voxel, en cambio, es tridimensional, combina el píxel en los ejes X y Y con el opresor de corte Z representando un pequeño volumen del paciente. Las unidades de Hounsfield cualifican la atenuación de cada voxel y permiten comparar los tejidos de manera estandarizada. Por ejemplo, el aire mide menos 1000 UH, la grasa menos 90, el hígado más 60 y el hueso cortical más 900. Estas unidades son claves porque se usan en el ventaneo, donde ajustamos el nivel y ancho de la ventana para resaltar diferentes estructuras como tejidos blandos, pulmones o huesos. Continuando con la explicación del video, tenemos que en la tabla 1 tenemos que resaltar unos diferentes casos en donde tenemos que basarnos en el diferentes contrastes y según ello identificarlos según los valores representados en esta tabla. Bueno, en el primer ejercicio tenemos que con un nivel de más 50 y ancho de 400 el rango de visualización va de menos 150 a más 250. Aquí el aire y el pulmón se ven negros, el hueso blanco y los órganos como hígado, vaso o hematoma se ven en escala de grises. Esta ventana sirve para evaluar las lesiones y los órganos abdominales. En el ejercicio 2, que es la ventana pulmonar, tenemos con un nivel de menos 600 y un ancho de 1500, el rango va de menos 1350 a más 150. Así se visualizan bien el aire y la parenquima pulmonar, mientras que estructuras más densas como el nódulo calcificado aparecen blanco brillante. Se usa para diagnosticar nódulos y es enfisema o condilaciones. En el ejercicio 3, que es la ventana ósea, tenemos que con un nivel de más 400 y un ancho de 2000, el rango va de menos 600 a 1400, que resalta los huesos, las calcificaciones como la costilla cortical, mientras que los órganos abdominales pierden contraste. Es ideal para buscar fracturas o lesiones óseas. Y en el último ejercicio, que es la comparación y la utilidad clínica, tenemos que cada ventana se ajusta a un objetivo. Los tejidos blandos muestran detalles de órganos internos, la ventana pulmonar resalta parenquima y nódulos, y ventana ósea enfatiza y estructuras duras. Sin estas diferencias en atenuación y ventaneo no podemos hacer un diagnóstico preciso. Tenemos que, en conclusión, la combinación de la atenuación, las unidades Hounsfield y la configuración de la ventana es lo que da la tomografía computarizada y su gran valor de diagnóstico. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Azaín y a continuación voy a socializar parámetros de adquisición. En los estudios de tomografía computarizada existen dos modalidades de adquisición. Modo secuencial. Se utiliza los primeros tomógrafos de tercera generación, es decir, secuenciales, que efectuaban un giro completo de 360 grados alrededor del paciente con una posición concreta de la mesa, adquiriendo múltiples proyecciones angulares de corte seleccionado para efectuar el siguiente corte. La mesa avanzaba y el proceso se repetía
El paciente se desplazaba por el tomógrafo con breves pausas para captar imágenes en cada posición resuelta en una elevada dosis de radiación. Modo helicoidal. Aquí se utiliza los más modernos equipos de tomografía computarizada de tercera generación helicoidales. El conjunto de tubo-arco de detectores gira mientras avanzaba la mesa del paciente. Esto da lugar en una adquisición en forma hélice. A medida que el paciente se desplazaba por el tomógrafo, el haz giratorio y el detector de rayos X gira. Esto crea una trayectoria helicoidal resuelta en un conjunto de datos tridimensionales, minimiza los errores debido al movimiento o a la respiración del paciente. Energía de las de tensión o voltaje del tubo. Un pico de kilovoltaje más bajo aumenta el contraste de la imagen, específicamente con medios de contraste iodados, pero tienen menor penetración. Un pico de kilovoltaje más alto disminuye el contraste pero tiene mayor poder de penetración, lo que es útil en pacientes más grandes. Escenarios clínicos y el uso del pico de kilovoltaje en estudios de tomografía. Casos clínicos. Angiografía para descartar una embolia pulmonar en un adulto de 70 kilos. El objetivo es maximizar la visibilidad del contraste iodado. Escogemos un pico de kilovoltaje bajo porque un pico de kilovoltaje bajo maximiza la visibilidad de contraste iodado en la angiotomografía. Siguiente caso de tomografía computarizada de abdomen en un paciente obeso de 140 kilos. La preocupación es asegurar la penetración del haz y evitar artefactos. Cogemos un pico de kilovoltaje alto porque un pico de kilovoltaje alto elevado garantiza una penetración más profunda del haz en un paciente con obesidad, lo que disminuye los artefactos. El siguiente caso clínico, tomografía de tórax en un niño de 5 años. La prioridad es obtener una imagen diagnóstica con la menor dosis de radiación posible. Cogemos un poco de pico de kilovoltaje bajo, porque en pacientes pediátricos un pico de kilovoltaje bajo posibilita la obtención de imágenes con una dosis de radiación reducida, ya que con ellos se debe tener más cuidados aplicando el principio ALAR. El siguiente caso clínico de tomografía computarizada de abdomen de rutina en un adulto de 75 kilos con un dolor inespecífico. Se busca un equilibrio entre calidad de imagen y dosis. Escogemos un pico de kilovoltaje estándar porque un pico de kilovoltaje estándar para un adulto de peso medio proporciona un balance entre la penetración y el contraste en un examen rutinario. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Dana Narváez del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas y hoy vamos a hablar sobre tres aspectos importantes en tomografía. Primero vamos a hablar sobre el scan FOB. Es el campo total que el tomógrafo adquiere en la exploración, es decir, todo lo que entra en la imagen. Después hablaremos del display FOB, es la parte de esa información que se reconstruye y se muestra en la pantalla. Siempre es igual o menor al scan FOB. Si lo hacemos más pequeño, podemos aumentar la resolución de la imagen en la zona de interés. Después hablaremos de los intervalos de reconstrucción y grosor de corte nominal. En los primeros equipos el grosor de corte era fino y dependía del haz de rayos, pero hoy con la tecnología moderna se puede elegir en la reconstrucción. Si usamos cortes gruesos, la imagen tiene menos detalle, pero mejora la relación entre señal y ruido y se generan menos archivos. En cambio, los cortes finos muestran muchos más detalles anatómicos y lo que aumenta el ruido, la dosis y la cantidad de imágenes. Por último, hablaremos sobre la calidad de imagen en tomografía,
que la calidad depende de varios factores. Dentro de ellos encontramos la resolución de bajo contraste, la cual nos permite distinguir tejidos muy parecidos en densidad, el ruido, que aparece como un granulado que puede ocultar detalles. La resolución espacial es la capacidad de ver estructuras muy pequeñas con nitidez, y la resolución temporal es la que nos permite captar órganos en movimiento como el corazón. En resumen, siempre se busca un equilibrio entre calidad y dosis de radiación. Estos parámetros son los que nos determinan que una tomografía sea útil para el diagnóstico con imágenes claras y seguras para el paciente. Gracias. Bueno, y para continuar, mi nombre es Steven Benítez y me tocó el cálculo de dosis en tomografía computarizada. Bueno, ¿qué es el cálculo de dosis? Es una herramienta clave y fundamental que se basa en parámetros de índices que se encargan de calcular la dosis mediante la exposición en un estudio de tomografía computarizada para así estimar un riesgo biológico en los pacientes. Los factores que afectan son el miliamperiaje por segundo, el kilovoltaje, también el tamaño y la edad del paciente y la tecnología del equipo. Bueno, entre los parámetros de índice de dosis encontramos el primero, que es índice de dosis ponderado o weighted. Bueno, este representa el dosis de promedio de radiación en un solo corte, generalmente el axial, y su estudio se realiza mediante un cálculo utilizando un fantoma, que es un maniquí médico generalmente de 16 centímetros de cabeza y 32 centímetros de cuerpo, en el cual se le coloca un dosímetro en el centro y los demás en la periferia. Por esto la fórmula es: índice de dosis ponderado es igual a un tercio por índice de dosis del centro más 2/3 de índice de dosis en la periferia. Y tenemos un ejemplo, mediante que el índice de dosis en el centro es de 10 miligrays y el de la periferia de 20. Realizamos la fórmula y de resultado nos da 16,6. Bueno, seguimos con el índice de dosis volumétrico, que es la medida estándar de promedio de dosis absorbida en un estudio de tomografía computarizada. Se caracteriza por medir la dosis de radiación por cada rotación de tubo mediante el avance de la mesa, que se conoce como el índice pitch, y este nos permite ya medir la dosis específica mediante un área y un órgano, pero ya en volumen, que es muy fundamental. Debido a que es estandarizada, también nos permite compararla con otros protocolos, estudios o con diferentes instituciones. También aporta mucho a la reducción de dosis absorbida en referencia al tiempo de exposición. Como lo dijimos, es fundamental el índice de pitch, ya que hace referencia al avance de la mesa por rotación del tubo sobre la colimación del rayos X. Bueno, la fórmula, tenemos que tener el índice, para esta tenemos que tener el índice de dosis ponderado y se lo divide por el pitch. Bueno, el ejemplo con un pitch de 1,2, utilizamos el índice de dosis ponderado del anterior ejercicio y nos da como resultado 13,75 miligrays. Bueno, y continuamos con los parámetros de índices y ahorita sigue el producto de dosis por longitud, DP en sus siglas DPL, que es el complementario y el que le continúa al índice de dosis volumétrico y lo complementa, ya que este no solo hace el estudio de un área y un órgano específico en volumen, sino que ya abarca la longitud de toda el área escaneada. Bueno, como el anterior, también nos permite comparar la dosis de protocolos en diferentes estudios o en instituciones y nos proporciona una medida más exacta. También nos permite a los profesionales y es fundamental para el monitorar y optimizar la exposición al paciente y asegurarla de la protección radiológica. Bueno, la fórmula para encontrar el producto de dosis por longitud es igual a el índice de dosis volumétrico por este nuevo índice, que es la longitud o el largo del escaneo. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, suponemos que es un
La tomografía computarizada de abdomen y pelvis, en cual utilizamos el índice de dosis anterior, que es de 13,75 miligrays con una longitud de 40 y nos da como resultado 550 miligrays por centímetros. Vale, y continuamos con el último parámetro, que es la dosis efectiva, que es clave para evaluar y gestionar el riesgo de la exposición del paciente a la radiación. Esta también cuantifica la probabilidad de efectos estocaicos a largo plazo, es decir, cáncer o mutaciones. Existen valores que determinan la dosis efectiva. Entre ellas encontramos la cantidad de radiación absorbida, la radiosensibilidad de cada tejido y el factor de conversión K, que depende de cada región anatómica y están establecidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Bueno, la fórmula es necesario tener el producto de dosis por longitud y el factor de conversión K, que es de cada región. Bueno, para el ejemplo también se supone una TC de abdomen y pelvis, que tenemos el DPL del anterior ejercicio, que es 550, y el factor K, que para una TC de abdomen y pelvis es de 0,015. Bueno, procedemos a realizar la fórmula, que es DPL por el factor de conversión, y nos da 8,2 milisievert. Cordial saludo para todos, mi nombre es Ana Jacqueline Andrade Muñoz, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. A continuación, vamos a hablar del tema que nos corresponde del curso de Alta Tecnología e Imágenes Diagnósticas. Bueno, se va a hablar un poco acerca de las reconstrucciones, en este caso, la reconstrucción multiplanar que se utiliza pues en radiología, tanto en tomografía como en resonancia, una técnica para crear imágenes en diferentes planos, tanto axial, sagital, coronal u otros como los vemos aquí. Pues funciona apilando imágenes originales que pues por medio de algoritmos para mostrar cortes en distintos ángulos, lo cual es muy útil en el diagnóstico. Proyección máxima intensidad. Bueno, la proyección de máxima intensidad, también utilizada en tomografía y resonancia, se proyecta sobre una imagen 2D los valores de máxima intensidad de los voxeles, del espesor definido del volumen tridimensional. Bueno, a través de algoritmos complejos se integran las imágenes axiales para formar un volumen donde se pueden observar las diferentes estructuras de diferentes ángulos en 3D y permite pues una evaluación precisa del diagnóstico. Mínima intensidad de proyección MIN es una técnica del procedimiento en imágenes volumétricas que resalta las zonas de menor densidad por medio pues de esta técnica, donde se selecciona el voxel con el valor de intensidad más bajo a lo largo del grosor definido, lo que da como resultado una imagen en 2D útil para visualizar estructuras de baja densidad como las vías aéreas o bronquios. Reconstrucción volumétrica. Bueno, esta técnica utilizada en radiología es una de las más avanzadas, que pues permite crear imágenes tridimensionales en 3D. Según pues lo que se obtiene de los datos en los estudios, se genera una presentación para visualizar la anatomía del paciente y permite pues una evaluación más precisa. Por último tenemos la reconstrucción de superficie sombrada SSD, que es una técnica que crea imágenes en 3D para visualizar superficies externas. Simulando un modelo plástico, lo que es bueno para que pues, se pueda visualizar superficies óseas o estructuras de alta atonación. Sin embargo, pues tiene limitaciones para los tejidos blandos debido a la superposición de artefactos que puedan pues, generar o bajar el umbral para incluir los tejidos. Muchas gracias.